La historia de Jesús. Un viaje de esperanza, amor y redención. La historia de Jesús comienza mucho antes de su llegada a este mundo. Imagina un tiempo lleno de expectativas, de profecías susurradas por generaciones que hablaban de un Mesías que traería esperanza a su pueblo. Ese momento finalmente llegó cuando un ángel apareció ante María, una joven humilde de Nazaret, y le dio la noticia más extraordinaria. Ella había sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios. ¿Te imaginas el asombro y el temor que debió sentir al escuchar esas palabras? Sin embargo, aceptó con valentía, pronunciando un simple sí, que cambiaría la historia para siempre. El viaje hacia el nacimiento de Jesús no estuvo libre de dificultades. José y María, enfrentando los retos de su época, tuvieron que viajar a Belén para cumplir con un censo decretado por el Imperio Romano. Allí, en una noche tranquila pero cargada de significado, Jesús nació en la humildad de un pesebre. No hubo lujos, no hubo palacios, pero sí una luz que brillaba intensamente en el cielo, guiando a pastores y sabios que vinieron a adorarlo. Desde su primer día en este mundo, Jesús nos enseñó que la grandeza no está en las riquezas, sino en el propósito. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el peligro desde el principio. Herodes, al escuchar sobre el nacimiento del rey de los judíos, desató una persecución despiadada. Jesús y su familia huyeron a Egipto, escapando de una tragedia que cobró la vida de muchos inocentes. Pero incluso en medio de la adversidad, el propósito de su vida seguía intacto. De regreso en Nazaret, Jesús vivió una infancia normal a los ojos del mundo. Aprendió el oficio de carpintero junto a José, pero su verdadero llamado era mucho más profundo. A los 12 años, en el templo, sorprendió a los maestros de la ley con su sabiduría, dejando claro que estaba consciente de su misión. Después de una infancia y juventud marcadas por la sencillez, el momento de comenzar mi misión llegó. Fue el día en que me acerqué al río Jordán, donde Juan, conocido como el Bautista, predicaba con fervor. Juan hablaba de arrepentimiento, de la necesidad de preparar el corazón para la llegada del reino de los cielos. Cuando me vio acercarme, sus palabras se detuvieron. Me miró con asombro y dijo: «Yo soy quien necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero aquel acto era necesario, era el inicio de algo mucho más grande. Al sumergirme en las aguas del Jordán, ocurrió algo extraordinario. El cielo se abrió y una voz resonó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue un momento de revelación, tanto para Juan como para quienes presenciaban el bautismo. Fue el anuncio de que mi misión había comenzado. Pero antes de poder predicar, debía enfrentar una prueba. Guiado por el Espíritu, me adentré en el desierto durante 40 días y 40 noches. Allí, en la soledad y el hambre, enfrenté las tentaciones de Satanás. Me ofreció poder, riquezas y gloria, pero sabía que no eran parte del propósito de mi Padre. A cada desafío respondí con la palabra de Dios, reafirmando que mi misión no sería desviada. Fue un momento decisivo. La victoria sobre las tentaciones marcó mi fortaleza espiritual y mi compromiso con el plan divino. Con esa fortaleza regresé al mundo, listo para comenzar. Pero no lo haría solo. El primer paso fue reunir a quienes caminarían conmigo. Llamé a pescadores como Pedro y Andrés, hombres sencillos que dejaron sus redes para seguirme. También a Juan y Santiago y a un recaudador de impuestos, Mateo. A cada uno les ofrecí un propósito mayor: ser pescadores de hombres. Ellos no eran perfectos, pero fueron los elegidos. Con ellos compartí mis primeras palabras, mis primeras enseñanzas y los primeros milagros. Y así comenzó mi ministerio, una etapa de luz y esperanza que llevaría mis pasos a multitudes hambrientas de verdad. Con mis discípulos a mi lado, comencé a recorrer los pueblos y ciudades, llevando un mensaje que encendía esperanza en los corazones. Mi misión no era solo hablar de Dios, sino mostrarlo a través de actos de amor, compasión y poder. Los milagros no eran simples demostraciones, eran señales de que el reino de los cielos había llegado. En una boda en Caná, transformé agua en vino, mostrando que incluso en los momentos cotidianos, la presencia de Dios podía manifestarse. En las colinas y caminos, sané a ciegos, paralíticos y leprosos, devolviendo la dignidad a quienes habían sido rechazados.
Cuando una multitud hambrienta me siguió hasta el desierto, tomé unos pocos panes y peces y los multipliqué para alimentarlos a todos. Cada milagro era más que un acto de poder, era una declaración de que el amor de mi Padre estaba al alcance de todos. Pero no solo fueron milagros. En cada lugar, las palabras salieron de mi boca como semillas, buscando corazones fértiles para dar fruto. Hablé de un padre que espera con los brazos abiertos al hijo pródigo, de un buen samaritano que demuestra amor sin importar las diferencias, y de una pequeña semilla de mostaza que puede crecer hasta convertirse en un árbol inmenso. Cada parábola era una lección, una invitación a mirar más allá de las apariencias y buscar el propósito divino. Sin embargo, no todos recibieron mi mensaje con alegría. Las autoridades religiosas, los fariseos y saduceos, comenzaron a verme como una amenaza. Cuestionaron mi autoridad, mis enseñanzas y mis actos, intentando atraparme con sus palabras. Cuando expulsé a los comerciantes del templo, declarando que la casa de mi padre no era un lugar para el comercio, la hostilidad hacia mí se intensificó. Sabía que cada paso que daba me acercaba más a mi destino final. Sabía que el momento más difícil de mi misión estaba cerca. Mientras caminaba hacia Jerusalén, una mezcla de emociones llenaba mi corazón. La ciudad que me recibiría con gritos de «Hosana» también sería el lugar donde enfrentaría la traición, el dolor y la muerte. Pero no temía. Cada paso que daba era con la certeza de que este era el plan de mi Padre, el propósito para el cual había venido al mundo. Entré en Jerusalén montado en un humilde burro, y las multitudes extendieron mantos y ramas a mi paso. «¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!», gritaban con alegría. Pero detrás de esa algarabía, las autoridades religiosas planeaban cómo detenerme. Sabían que mi mensaje de amor y justicia desafiaba su autoridad y estaban decididos a silenciarme. Esa semana fue intensa. Compartí enseñanzas profundas en el templo. Respondí preguntas con sabiduría y advertí a mis discípulos sobre lo que estaba por venir. En la intimidad del aposento alto celebré la última cena con ellos. Partí el pan y compartí el vino, diciendo: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Esta es mi sangre, derramada por el perdón de los pecados». Aunque algunos no comprendieron del todo, sabía que esas palabras serían recordadas por generaciones. Esa noche, en el huerto de Getsemaní, oré con todo mi ser. Sabía lo que enfrentaría y pedí fuerzas a mi Padre. «Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Poco después, llegó Judas, acompañado de soldados, y me entregó con un beso. Fui arrestado, y mis discípulos, llenos de miedo, huyeron. El juicio fue un espectáculo de injusticia. Las autoridades religiosas me acusaron falsamente, y Pilato, aunque sabía que no había culpa en mí, cedió a la presión de la multitud. «¡Crucifícalo!», gritaban. Antes de llevarme al Calvario, fui golpeado, escupido y humillado. Me colocaron una corona de espinas y me vistieron con un manto púrpura, burlándose de mí como rey de los judíos. El camino hacia la cruz fue doloroso. Cargué el pesado madero mientras la multitud me observaba, algunos con burla, otros con lágrimas. En el trayecto, Simón de Cirene fue obligado a ayudarme a llevar la cruz. Al llegar al Gólgota, me clavaron en ella. El dolor físico era indescriptible, pero lo que realmente pesaba era cargar con los pecados del mundo. Aún así, desde la cruz, pronuncié palabras de amor: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». A medida que se acercaba el final, el cielo se oscureció y la tierra tembló. Con mi último aliento declaré: «Todo está consumado». Había cumplido mi misión. Mi cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba prestada. Pero sabía que esa tumba no sería mi morada final. La tumba estaba sellada, vigilada por soldados, y el mundo parecía envuelto en la sombra de la derrota. Aquellos que me habían seguido estaban llenos de dolor y confusión. Para ellos, mi muerte había sido el fin de la esperanza. Pero lo que no sabían era que lo más glorioso estaba por venir. 3 días después, en la oscuridad de la madrugada, algo extraordinario ocurrió. La piedra que sellaba la tumba fue removida, no por manos humanas, sino por el poder de mi Padre.
Las primeras en descubrirlo fueron las mujeres que venían a honrar mi cuerpo con especias. María Magdalena, al llegar, vio la tumba vacía y llena de desconcierto, corrió a avisar a los discípulos. «Se han llevado al Señor», decía, sin comprender todavía lo que había sucedido. Pero entonces, mientras lloraba, una voz familiar pronunció su nombre. «María». Al volverse me vio, y su tristeza se convirtió en la alegría más indescriptible. «He visto al Señor», proclamó después. No solo María Magdalena fue testigo. Aparecí a los discípulos reunidos en una casa, mostrándoles mis manos y mi costado, las marcas de la cruz. «Paz a ustedes», les dije, llenándolos de esperanza. A Tomás, quien dudaba, le permití tocar mis heridas y finalmente exclamó: «Señor mío y Dios mío». Mi resurrección no solo era una prueba de mi victoria sobre la muerte, sino la confirmación de que todo lo que había dicho era verdad. Durante los días siguientes continué apareciendo a mis seguidores, guiándolos y preparándolos para su misión. En una montaña de Galilea, les di la gran comisión: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Finalmente, los llevé a las afueras de Betania. Allí, ante sus ojos, ascendí al cielo, prometiéndoles que no estarían solos. Les enviaría al Espíritu Santo, quien los fortalecería para continuar mi obra. Mi misión terrenal había concluido, pero mi legado apenas comenzaba. A partir de ese momento, el mensaje de mi vida, muerte y resurrección se extendió por el mundo. Lo que parecía una derrota en la cruz se convirtió en la mayor victoria de la humanidad. Traje esperanza, amor y salvación, y esa promesa sigue viva hasta hoy, porque la historia no termina conmigo, sigue en cada corazón que cree, en cada vida transformada. Y ahora, te pregunto, ¿qué harás con esta historia? ¿Permitirás que transforme tu vida también? La gloria de la resurrección no solo es un evento del pasado, es una invitación al presente, a unirte al camino que conduce a la vida eterna.